sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado a esta última lección de este curso titulado Profetas Mayores. Yo he aprendido muchísimo, amado hermano, en este curso. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida también. Hoy entraremos a la cuarta parte del libro del profeta Daniel. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda en todo lo que vamos a ver? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre amado, te queremos dar las gracias. Gracias por cada enseñanza de este curso. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te queremos invitar una vez más que tú vengas y nos ayudes a comprender tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos y suplicamos. Amén y amén. Bueno, amado hermano, hemos aprendido bastante acerca de este profeta Daniel. Y hoy vamos a entrar al último capítulo de Daniel. Daniel capítulo 12. Así que, ¿qué te parece si comenzamos entonces? Y quiero que vayas conmigo ahí a lo que es la última parte, la parte 4 del libro del profeta Daniel. Ahí en Daniel capítulo 12, versículo 1, donde se nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. ¡Qué impresionante! Que a Daniel le están mostrando cosas que van a pasar miles de años después. O sea, amado hermano, lo que Daniel está viendo aquí, lo que le están diciendo, son cosas que no iban a venir hasta aproximadamente unos 2500 años después. Es algo impresionante esto, amado hermano. Mira, por favor, que esto ya Jesús nos lo había dicho ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 21. Vayamos rápidamente. Mateo 24, 21. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amado hermano, a Daniel le están enseñando lo que va a ocurrir en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque este tiempo no es comparable a ningún otro. Dice aquí en Daniel capítulo 12, versículo 1, dice: será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y Mateo ya nos está explicando de que la gran tribulación será algo que no ha ocurrido anteriormente ni ocurrirá otra vez. Amén, como lo decía ahí en Mateo capítulo 24, versículo 21, que dice: cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Te das cuenta? Esos son detalles muy importantes, porque entonces ahora podemos decir
es la gran tribulación lo que le están mostrando a Daniel en Daniel capítulo 12. Será como nunca antes. Amén. Será como nunca antes. Y el versículo 22 de Mateo nos dice otro punto muy importante. Esos tiempos serán acortados. Vayamos rápidamente al versículo 22. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Están hablando del período de la gran tribulación, porque estamos viendo el contexto del versículo 21, donde se nos dijo claro que era la gran tribulación. Amén. Ahora, amado hermano, esto es importante porque le están diciendo a Daniel cosas que van a pasar muchos años después. Es más, en otros versos que vamos a ver ahorita, hasta le dan la fecha con exactitud de cuándo va a venir el Mesías. Por eso no nos sorprende, y los estudiosos creen, amado hermano, que allí en Mateo capítulo 2, versículo 1, esos magos que dicen ahí, mira el capítulo 2, versículo 1 de Mateo, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente. Pues los estudiosos dicen de que se están refiriendo a Babilonia. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Algunos creen, de los estudiosos creen de que Daniel había hablado de las fechas exactas cuando iba a venir el Mesías y las señales que iban a ver. Es por eso que ellos vinieron diciendo, porque hemos visto su estrella. Entonces eso se pone interesante. ¿Qué te parece si vamos a ver entonces la próxima sección, que son las 70 semanas de Daniel? Nos vamos a estar estudiando aquí Daniel capítulo 12, pero vamos a ver, como están hablando de lo que es la última semana de las 70, que es el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, vamos a ver cómo a Daniel le mostraron estas otras fechas de mucha importancia. Ve conmigo entonces a ver esto, porque se pone interesante. Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice, un período de 70 conjuntos de 7. Sí, es que, amado hermano, en algunas versiones no dice semanas. En nuestro español lo tradujeron como semanas. Pero realmente esa parte que tradujeron al español 70 semanas, en hebreo realmente son 77. Por eso esta traducción, Nueva Traducción Viviente, yo considero que da una excelente forma de traducir esa parte. Mira por favor lo que dice. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para afirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Y ahí está esa nota que te mencioné. En hebreo, esa parte de 70 conjuntos de 7 realmente es 77. Pero realmente se están refiriendo a 70 conjuntos de 7. Entonces, miremos cómo se desarrolla esto. En el versículo 25 nos dan puntos muy importantes y lo voy a tratar de hacer lo más entendible posible. Dice, ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. Entonces, están 7 conjuntos de 7 que serían 49 años. Más 62 conjuntos de 7, que sería 434 años. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Bueno, ahora se nos deja claro de que se va a dar una orden, un decreto
de reconstruir Jerusalén. Este decreto es hecho por el rey Artajerjes en Esdras capítulo 7, versículo 8 al 26. Pero también, amados hermanos, ahora ya podemos hacer una suma. Hay 483 años, o sea, 69 conjuntos de 7. Mira por favor el versículo 26, donde dice: después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad, que vino después en el año 70, y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde ese momento hasta el fin. Curiosamente, ya se nos había dicho lo que iba a hacer el Señor. En el versículo 24, que fue lo primero que leímos, dice: un período de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Desde este periodo que viene el Mesías, amados hermanos, que se mencionó ahí en el versículo 26, comienza el periodo de la iglesia. Y en el próximo versículo es la única referencia que tenemos de la cantidad de años que va a durar la tribulación y la gran tribulación. Mira conmigo el versículo 27, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando del gobernante malvado. ¿Te recuerdas que habíamos visto en el versículo 26? Dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ahí tenemos lo que es el período de la tribulación y de la gran tribulación, que está hablando de una semana completa, o sea, el último conjunto de 7, ¿te recuerdas? El último conjunto de 7, aquí te lo puse también, es el último. Estamos viendo de que nos quedamos con 69 conjuntos de 7 aquí. Hay un periodo de gracia y el último conjunto de 7 se comienza aquí. Amén. Pero dice claramente a la mitad de la semana, o sea, del conjunto de 7 a la mitad, dice: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dando a entender, amado hermano, aquí comienza la persecución contra los judíos. La primera parte de la tribulación, o los primeros 3 años y medio, es persecución contra los cristianos, contra los dejados. Y la segunda parte es la tribulación contra los judíos, que va a ser gran tribulación. Pero también sigue manteniéndose contra los cristianos. Pero muchos de los cristianos van a morir acá, los cristianos dejados. Ahora, amado hermano, aquí en Mateo se nos dicen, tenemos la mejor línea de tiempo acerca de de este tiempo del fin. Aquí en Mateo se nos dice específicamente lo que nosotros conocemos en teología como principio de dolores, tribulación y gran tribulación. Eso no se lo inventó nadie, eso lo dice la Biblia. El principio de dolores aparece ahí en Mateo capítulo 24, versículos 5 al 8. Vayamos rápidamente ahí porque tenemos que ver los detalles, porque alguna gente confunde estos detalles y piensa de que ya estamos en la tribulación. Capítulo 24, versículo 5. Mira lo que dice. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda.
pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Todo esto es principio de dolores. Dice, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es el comienzo de dolores. Esta versión dice aquí en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. ¿Todo cuál? Todo lo que nos acaban de mencionar aquí desde el versículo 5 en adelante. Amén. Hasta el versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, pareciera, amado hermano, como que son los primeros sellos, porque te das cuenta que dice, oirás de guerras, de rumores de guerras, oirás de que van a haber muchos falsos cristos. Amén. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Pero nosotros creemos, amado hermano, que los caballos del Apocalipsis vienen a darse en la tribulación, en este próximo periodo. Miremos, por favor, ahí en el capítulo 24, versículo 9. Ahora la Biblia nos va a mostrar lo otro. Dice, entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Démonos cuenta que ahí te puse la palabra tribulación en blanco, para que te des cuenta que esta es la mejor línea de tiempo que tenemos de los próximos acontecimientos del fin. Primero viene el principio de dolores, nos lo mencionan ahí específicamente con ese título. Después la tribulación. Y nos dicen de último la gran tribulación. Amén. Que es lo que estamos viendo en Daniel capítulo 12. Pero mira ahí en Mateo 24, 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, cuando juntamos esta información que hemos tenido de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, nos damos cuenta que en la última semana es que mencionamos que también se dice un conjunto de 7. Es los últimos 7 años antes del regreso de Jesús, ¿verdad? Los últimos 7 años. Entonces, regresemos entonces ahora a ver Daniel capítulo 12, versículo 2, porque Daniel 12 es impresionante, hermanos. Dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. No solamente nos acaban de mostrar los tiempos de la gran tribulación ahí en Daniel capítulo 12, sino que ahora nos van a hablar también, amado hermano, de los juicios finales. Daniel 12 está con bastante información. Ahora nos van a mostrar los juicios finales. ¿Por qué? Porque vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 15, que nos da una mejor explicación de esto. Daniel 12 es una versión resumida de estos acontecimientos del fin. Apocalipsis 24. Mira lo que dice. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Te recuerdas lo que decía Daniel? Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Bueno, aquí tenemos al primer grupo, el grupo que va para vida eterna. Dice, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Y dice claramente, esta es la primera resurrección. Daniel solamente nos da
una forma breve de explicar esto, pero Apocalipsis nos da una versión extensa. Dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Y nos dejan claro cuál es la diferencia en el versículo 6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera. Son los santos. Son los bienaventurados. La primera parte, los primeros resucitados, son los santos y los bienaventurados. Dice aquí, la muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. ¿Te das cuenta? Y te preguntarás, ¿y qué va a pasar con aquellos que van a resucitar después? Los de la segunda muerte. Amén. Que así le puso aquí. La muerte segunda no tiene poder sobre estos. O sea, sobre los santos y bienaventurados. ¿Qué va a pasar con los otros? Bueno, los otros aparecen aquí, amado hermano, en el capítulo 20, versículo 11. Miremoslo rápidamente. En el capítulo 20, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, aquí está, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. ¿Te das cuenta? Entonces, regresemos acá. Aquí Daniel 12:2 nos dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna. Ya Apocalipsis nos explicó quiénes son los de la vida eterna, son los bienaventurados y santos, y otros para vergüenza y deshonra eterna. Bueno, en medio de estos dos grupos hay 1000 años de por medio. ¿Cómo sabemos eso? Porque ya nos lo mostró ahí Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. La primera resurrección son para los justos y van a venir a gobernar 1000 años con Jesús. Y la segunda resurrección son para los impíos, donde van a ser juzgados ahí en el trono blanco. Por eso, amado hermano, el trono blanco no es para los justos. Amén. Para los bienaventurados, no es para ellos. Va a ser para los impíos. Pero ahora vayamos al capítulo 12, versículo 4 de Daniel, porque se pone interesante. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sí, amado hermano, este libro estaba sellado, pero ya no lo está. Este libro es para el tiempo del fin. Y le damos gracias a Dios que hoy podemos estudiar este libro y entender historia que se dejó aquí profetizada. Hoy la podemos ver y estudiar como lo hemos hecho en este estudio. Pero démonos cuenta que dice, muchos correrán de aquí para allá. Las cosas que están ocurriendo ahorita ya estaban profetizadas en este libro. Las grandes caravanas de inmigrantes ya estaban profetizadas en la Biblia para que nosotros supiéramos cuándo era el tiempo del fin. Pero también la ciencia ha aumentado tremendamente, así como nos lo decía Daniel capítulo 12, versículo 4. Para que no tuviéramos duda nosotros que estamos en el tiempo del fin. Y mira el capítulo 12, versículo 7, dice, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por 3 años y medio. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas
cosas. Aquí los estudiosos creen que está una cristofanía, una aparición de Cristo antes de venir a tomar cuerpo humano. Esta es una cristofanía igual que la de Daniel capítulo 10 versículos 5 al 7. Vayamos rápidamente. Si esto es así, ¿te puedes imaginar que a Daniel se le dio el privilegio de conocer al Señor? Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Sabemos eso, amados hermanos, porque ya nos lo describe de esa manera el libro de Apocalipsis también. Pero nos dan un tiempo. Dice ahí que será por aquel que vive para siempre, que será por 3 años y medio. Nuevamente están hablando de lo mismo que ha hablado Daniel 12 acerca de la gran tribulación. Ahora, el versículo 11 nos habla de la abominación desoladora. Miremos ahí rápidamente el versículo 11 y dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esto es probablemente, dicen los estudiosos, porque va a comenzar la planificación de esto unos días antes de lo que es la mitad de la semana. Porque démonos cuenta que 1290 días no da 3 años y medio, se pasa por 30 días. Pero sabemos que será en la última parte del conjunto de 7. ¿Por qué? Por el versículo 12. Porque dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Como que dando a entender que algo va a pasar después de esa última parte del conjunto de 7. Amén. Algunos estudiosos dicen: esta es la venida del Señor. Por eso dicen: bienaventurado el que espere y llegue a esos días. Amén. Entonces, miremos rápidamente de que Jesús ya nos había dicho acerca de esta abominación desoladora. Que te soy franco, ya había ocurrido una vez con Antíoco IV, que no lo vamos a ver porque ya lo vimos en una de las lecciones. Pero Jesús ahora nos dice que también va a ocurrir en el fin del tiempo. Nuevamente esta abominación desoladora, que fue donde se sacrificaron cerdos en el altar. ¿Te puedes imaginar esto? Entonces, Mateo 24:15 nos menciona esto de Jesús, 24:15, que él lo profetizó también para el tiempo del fin. Miremos ahí, por favor, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encima. Todo esto es para el tiempo del fin. Se va a venir nuevamente la abominación desoladora, como lo dice ahí Jesús en Mateo 24:15. Pero, ¿qué te parece si terminamos entonces de ver este capítulo viendo la última parte de Daniel capítulo 12, donde se nos dice en el versículo 10, dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amado hermano, hemos llegado al final de esta clase. Espero de que haya sido de mucha bendición todo este curso. Hemos tratado de hacer lo mejor posible para traerte algo fresco, para traerte algo que nos iba a ayudar a todos. La palabra del Señor enriquece nuestras vidas. Así que espero que tú hayas podido leer todos los libros de los profetas mayores. Prontamente viene el curso de los profetas menores. No te lo puedes perder. Que Dios te bendiga, te amamos y hasta la próxima, si Dios lo permite. Nos vemos. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.